Aparte del nombre poco inspirado, Emilia Shirou pensó que el bosque de Forever Fall era hermoso. El hermoso y llamativo rojo y las hojas que caían constantemente eran una vista agradable. Ni siquiera quería saber cómo diablos podían caer indefinidamente, pero era agradable, sí. No creía que pudiera hacer justicia a la vista ante él con meras palabras, y lo que le llevó a pensar. Los fuegos ardientes y el olor a muerte. Todo lo que podía decir con certeza era que, de una manera extraña, lo estaba reafirmando. La vida misma era fugaz y estaba destinada a marchitarse, pero el camino hacia eso era hermoso e incluso después de eso, el dolor no tenía que ser lo único que permaneciera. Sí, estudiantes, el bosque de Forever Fall es realmente hermoso. Pero no estamos aquí para hacer turismo. La profesora Peach les ha pedido a todos ustedes que recolecten muestras de los árboles en lo profundo de este bosque, y estoy aquí para asegurarme ninguno de ustedes muere mientras lo hace. Ella levantó un frasco lleno de savia. Cada uno de ustedes debe recolectar un frasco de savia roja. Sin embargo, este bosque está lleno de criaturas de Grimm, así que asegúrese de quedarse con sus compañeros de equipo. Nos reuniremos aquí a las 4 en punto. Diviértanse. Notó que Rubish y Aolom se sonreían el uno al otro, antes de ir por caminos separados ya que estaban en equipos diferentes. Se pusieron a trabajar pronto de inmediato, como un equipo. No fue nada demasiado complicado. Era casi relajante, para ser honesto. Hacer algo pequeño y simple, sin riesgo de daño grave o incluso de muerte, fue un buen cambio de ritmo de la mayoría de las partes prácticas de esta academia. Mantuvo la guardia alta en todo momento, esperando un ataque de Grimm. Esa sería la verdadera complicación. Sin embargo, hasta ahora nada salió mal y no escuchó nada sospechoso. ¿Shirou? Ruby le susurró, en el proceso de llenar otro frasco. Él la miró por el rabillo del ojo, curioso. ¿Qué es? ¿Puedes decirme qué pasó en tu antigua academia? Eso lo hizo congelarse. Podía, por supuesto que podía. Recuerda cómo empezó, cómo pensó que terminaría y cómo terminó realmente. No era como si hubiera perdido la memoria ni nada. Él no quería, realmente no quería, pero ella se lo había pedido. Por alguna razón, estaba nervioso de rechazarla al ver decepción en su rostro, ira o, peor aún, lágrimas. No quería traicionar su confianza. Cosa segura. Dijo, su tono incluso a pesar del torbellino de emociones dentro de él. Traté de ingresar a Signal, pero no lo logré. Supongo que estaba nervioso por eso y lo jodí mucho. Me aceptaron en otra academia más pequeña de la que probablemente nunca hayas oído hablar. De todos modos. Hice mi mejor. Y hacia el final de mi segundo año allí, lo atrapé en un lío. Vi a 3 estudiantes intimidando a otro niño porque era débil. No podía soportar cómo lo empujaban. Así que los empujé a todos. Y bueno, como que se enojaron conmigo. Un día me acorralaron afuera de la escuela, usando a ese niño como cebo. Le habían pegado todo amarrado, y le taparon la boca con cinta adhesiva. Me dijeron que si peleaba atrás lo iban a matar. Entonces notó que Weiss y Black también lo estaban escuchando. Eso lo hizo vacilar por un momento. Respiró hondo y lo soltó. Trataron de lastimarme. No matarme, pero lastimarme lo suficiente como para recordarlo por un buen tiempo. Nadie lo habría visto a tiempo, por lo que también podrían haberse salido con la suya. Fue en ese momento que descubrí mi prosemblanza. ¿Qué estaban a punto de decir? Shirou sabía que no podía salirse con la suya simplemente negándolo. Proyección. Yo es lo que yo llamo mi semblanza. Está bien. De todos modos. Lo descubrí, proyecté el arma de uno en mi mano derecha y otro en mi izquierda, y me defendí. Eso es genial. ¡No! Él gritó. Ruby casi saltó. No es genial. Continuó, su voz suave, sintiéndose culpable por sacar su ira y frustración de ella. Impulsado por ese instinto que lo acompaña, asustado y confundido como estaba, casi los mató. Probablemente lo habría hecho si no nos hubieran encontrado a tiempo. Oh. Estoy ese. No lo sabías. No tienes que arrepentirte. Shirou respondió. De todos modos, ese es el final. Como reproduje perfectamente 2 armas de la nada, el director of Pin se interesó en mí. Vino a visitarme una vez que salí del hospital debido a la reacción negativa de usarla, realmente no deberías usarlo, si te duele. Me estoy acostumbrando. ¿Viste mi pelea con Cardin, no? Eso es cierto. Pero, pensé que estabas sufriendo, en ese entonces. Yo estaba. Él le dijo la verdad, porque no podía mentir para salir de eso.
Pero eso fue solo dolor, y pasó rápidamente. ¿Solo dolor? Sí. Solo dolor. No me dejó en el hospital, ni nada. Él continuó. Hablando de hospitales, tuve una conversación con Ozpin, una larga, antes de que me aceptara en su escuela. Me pidió que le dijera qué pasó y por qué lo hice. ¿Y qué respondiste, Shirou? Preguntó ella, con una pizca de miedo en su tono. Él frunció el ceño. No entendía, y eso lo preocupaba. Una pequeña pausa. Él considerando cuál sería la mejor respuesta. Le dije más o menos lo que te dije a ti, y que vi a mucha gente desaparecer sin sentido, así que juré que no dejaría que algo así volviera a suceder. Shirou, no puedes seguir así. ¿De qué estás hablando? Demandó, poniéndose nervioso sin razón. Es mi responsabilidad. Te admiro. Admitió, sonrojándose un poco. Y no puedo reprenderte por querer ayudar a la gente, por mejorar las cosas, porque esa es la razón por la que quería ser una cazadora. Pero tú no tienes la responsabilidad de nada. Ese fuego no es tu culpa, y no podrías haber salvado a nadie aunque lo intentaras. Eras solo un niño. No puedes valorar a los demás por encima de ti mismo. Debería haberlo intentado. Ruby, no creo que entiendas esto. Los dejé morir. Me valoraba por encima de todos los demás en ese momento, así que para que sus muertes no tengan sentido, tengo que llevar todo ese peso conmigo. No digas eso. Ella le gritó, lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. Carga todo el peso que quieras, pero al menos cuídate. No te importa tu vida en absoluto. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Ella gritó. Lo sabes bien. En el bosque Esmeralda, me apartaste del camino del ataque de Nevermore y ni siquiera trataste de esquivarlo. Y cuando vine a ayudarte, me rogaste que corriera y te dejara solo. Morir. Eso es natural. Te habrías lastimado si no hubiera hecho eso, y no iba a dejar que murieras tratando de salvarme. No es solo eso. Por lo que me dijiste, incluso te sentiste culpable por haber lastimado gravemente a esos matones. Se merecían todo el golpe que les diste. Cuando llegamos al templo, insististe en luchar a pesar de que no estabas en buenas condiciones. Cuando viste a Cardin acosando a esa chica, lo atacaste sin pensar. Y cuando el director te estaba interrogando, trataste de echarte toda la culpa a ti mismo. No consideras los efectos que tus acciones podrían tener sobre ti, solo te preocupas por otra gente. Shirou abrió la boca, la cerró y se la tragó. No se sentía vivo en absoluto. Trató de reunir la respuesta correcta, pero esos ojos plateados que lo miraban fijamente destruyeron todos sus intentos. ¿Qué podía decir él, incluso si ella no lo miraba así? No tenía ninguna razón para el principio. Quizás, bien. Yo solo, no puedo soportar que alguien sea lastimado frente a mí. No puedo soportar ver a alguien siendo asesinado frente a mí. Es más doloroso y aterrador que cualquier otra cosa el no poder ayudar a alguien que pide ayuda. Ayuda. Recuerdo, esos ojos que me miraban, su sonrisa y la voz suplicando que viviera. En ese momento, no pensé en el hecho de que estaba salvado, sino en el hecho de que alguien está allí para salvarme. El hecho en sí es algo tan hermoso y milagroso. Así que tengo que salvar a la gente para compensar a todos los que no pude salvar, cállate. Ella gritó, mientras lloraba. Suenas como madre. Se congeló. No sabía qué decir. No sabía lo que podía decir. Ella se alejó de él y se concentró por completo en su trabajo. Ruby, no me hables. Ella murmuró. Su pequeña y quebrada voz lo hizo sentir enfermo. No ahora. Él no habló. El mero pensamiento de lo que ella debía estar sintiendo en este momento lo desgarró, pero no lo hizo. Con todo, el trabajo se terminó rápidamente y comenzaron el viaje de regreso a Beacon. A Emilia Shirou realmente no le importaba. No le había molestado, de todos modos. Lo que le molestaba, lo que tenía toda su atención, era Ruby. Su expresión abatida, esos ojos manchados, su rostro surcado por lágrimas. Por mucho que intentara pensar en otra cosa, se encontró mirándola y preguntándose qué decir para que volviera a sonreír. No podía soportar que ella viera así, más aún porque sabía que era por su culpa. ¿Pero qué podía hacer? Se preocupaba por ella, por lo que le dolía aún más verla de esa manera y solo aumentaba su deseo de ayudarla. Era fácil olvidar que no la conocía desde hacía tanto tiempo. Él no sabía su situación. Incluso ahora, solo sacaría conclusiones de lo que ella le había dicho y su reacción a sus palabras hoy. Su madre, cualquiera que sea su nombre, había muerto protegiendo a la gente.
Y Ruby estaba amargada por eso, por proteger a los extraños en lugar de volver a casa con ella. Pero eso no fue suficiente. Él no la conocía. Su comprensión de ella era meramente superficial. Ni siquiera había considerado que sus palabras la afectarían de esa manera, así que nada de lo que se le ocurriera haría que ese dolor desapareciera. Para ella, él era poco más que un extraño. Se sentía raro. Normalmente, no era complicado. Una persona que le importaba no estaba muy lejos de él, llorando y miserable, así que ayudaría a esa persona con todo lo que tenía. Eso fue todo. Sin segundas conjeturas, ni malas excusas. Pero la sola idea de ir allí y decirle algo inapropiado, haciendo que ella se fuera para siempre por él, lo aterrorizaba. Cuando llegaron a Beacon, todavía no había logrado reunir el coraje para hablar con ella. Esa noche, Shirou soñó con el fuego. Arrastró su cuerpo moribundo a través de las ruinas de todo lo que había conocido, perdiendo una parte de sí mismo a cada paso, el ardor en sus orejas era tan intenso que era casi real. Y luego se despertó, cubierto de sudor frío. Suspiró en silencio. Eso otra vez. Parecía que no importaba cuánto lo intentara, no podía dejar atrás esas pesadillas. Quería llevar el peso de lo sucedido, la fría realidad que siempre lo arrastró hacia abajo, porque así quedan las cosas perdidas. La realidad no puede ser anulada, así que todo lo que quedaba era cargarla. Pero aún. Deseaba tener una noche tranquila, al menos hoy. Escuchó el sonido ligero de pasos sobre el suelo duro. Se tensó, por un momento. Luego escuchó. Alguien se sentó. Shirou abrió los ojos y miró hacia arriba. Blake seguía siendo su cama. Miró ligeramente a la derecha. Weiss también. Pero Ruby no lo estaba. Ella no podía dormir. Por supuesto que no podía. Pensar en eso lo hizo sentir aún más culpable por lo que había sucedido ayer. Deseaba poder retractarse, no por primera vez. Se levantó de la cama, despacio, con cuidado. Ella no lo escuchó o fingió no escucharlo. Se volvió y la vio sentada junto a la ventana abierta, en pijama, su pequeña figura enmarcada por la luz de la luna mientras miraba hacia los cielos lejanos. No estaba llorando, pero no estaba mejor. Parecía casi, muerta por dentro. Reunió el poco coraje que tenía y se acercó a ella. No trató de ocultarlo, pero aún así Ruby ni siquiera se movió. Se detuvo cerca de ella, tan cerca que casi se tocaban. Ruby, dejó escapar un suspiro. No sé qué te pasó exactamente, ni cómo te sentiste y cómo te sientes en este momento, pero aún así, lo siento. Lamento que hayas tenido que pasar por eso antes y tienes que pasar por esto. Ahora. Desearía poder hacer algo al respecto, pero soy incapaz de hacerlo. Aún así, no creo que sea un error. No hay forma de que querer ayudar a la gente pueda ser un error. Ella no se movió. Ella tampoco dijo nada. Él siguió mirándola y no se movió. Solo por un rato. El tiempo que le tomó darse cuenta de que esto era todo, que la había jodido como tanto temía en ese momento. Respiró hondo y se dio la vuelta. Su corazón pesaba pesadamente en su pecho. Buenas noches, Ru, sintió una pequeña y cálida mano envolver la suya y apretarla. Se volvió hacia ella, sonrojándose un poco. Quédate conmigo. Dijo simplemente, sin apartar los ojos de la luna rota. Él apretó su mano con más fuerza como respuesta. Supongo, dijo ella, apretando su mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Que esto es desde hace mucho tiempo. Por un instante, estuvo confundido. Entonces lo consiguió. Pensó en abrir la boca y tratar de convencerla de lo contrario, pero le prometió que se quedaría con ella. No le daría la espalda a esa promesa. Gracias. Ella dijo. Sabía sin necesidad de que le dijeran lo que eso significaba. Voy a contarte sobre mi madre. No quiero repetir lo que dije la última vez. Lo haría, pero probablemente pierdo el coraje a mitad de camino, así que seré breve. Hubo un ataque. Uno grande que Grimm podría invadir la ciudad de Vale. Madre fue, porque era su deber. Y después de un tiempo, me escapé para verla. Oh, mierda. Realmente no le gustaba a dónde iba esto. ¿Y por qué? Ella murmuró amargamente. Porque fui un idiota. Quería ver a mi héroe en acción. Realmente no puedo decirte el hilo exacto de pensamiento que me llevó a eso, pero esa es la esencia. El ataque fue detenido, por supuesto. Pero realmente no me importaba. Cuando llegué allí, la vi caer. Corrí hacia ella. No recuerdo si le grité o algo así. Me arrodillé a su lado, llorando y vi como su capa blanca se tiñó de rojo.
Lentamente se atragantó con su propia sangre, mirándome con una expresión atormentada. Vi que su cuerpo se relajaba y sus ojos se cerraban. Grité su nombre, una y otra vez, y la sacudí. Despertarla. En algún momento comencé a gritar. Y eso es todo. No recuerdo mucho después de eso. Él apretó su mano. Cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la ventana. Su rostro era inexpresivo. No puedo quitarme de la cabeza la expresión de mi madre. Ella confesó, después de unos momentos. Me pregunto qué estaba pensando en sus últimos momentos, cómo la afectó el tener que ver a su hija, verla morir sin ser capaz de hacer nada. Me preguntaba si se arrepentiría de ser una cazadora, y otras cosas por el estilo. Como si fuera consciente. Suficiente en ese punto, soy un desastre. Ella dejó de hablar. Algún tiempo después, media hora, tal vez varias horas, se dormirá. Envolvió su mano libre alrededor de su cintura y la abrazó, enterrando su rostro en su hombro. No era lo suficientemente arrogante como para pensar que tenía que protegerla. En todo caso, ella era la que lo protegería. Aún así, quería protegerla. Quería proteger esa sonrisa. Dejó que su cuerpo sintiera el peso de lo que tenía que proteger. Después de un minuto, se alejó. Quitó las manos de ella y simplemente la miró fijamente mientras ella roncaba levemente, con la cabeza apoyada contra la piedra de los lados de la gran ventana, el pecho subiendo y bajando. ¿Quieres que te lleve como una novia recién casada? Preguntó, aunque no había nadie que lo escuchara. Su voz resonando en el silencio sonaba rara. Él torpemente se rió por lo bajo y la levantó. El hilo de pensamiento que lo había llevado a decir algo así ya había sido olvidado. Ella era ligera. Realmente ligero. Tenía tanto peso que llevar sobre su pequeño cuerpo, y tanta fuerza. Quería que ella compartiera con él todo ese peso, así sería más fácil para ella, pero no la presionaría. Quédate con ella. Eso es lo que ella le había pedido, y eso era lo que él haría. La depositó en la cama y la tapó con su colchón. Se movió un poco, pero no se despertó. Se inclinó, vaciló y la besó en la frente. Luego, volvió a su propia cama a toda prisa, sonrojado y completamente confundido. Trató de averiguar en qué estaba pensando exactamente, en ese entonces. Una sola imagen vino y pasó por su mente. Sus labios rosados y entreabiertos. Miyashiro de alguna manera logró dormir después de que eso sucedió, aunque le tomó un tiempo. En lugar de soñar con el fuego, soñó que Ruby estaba usando su regazo como almohada y él le estaba dando un gran pastel. Estaba sonriendo ampliamente, ambos lo estaban. Se comió cada trozo con gusto, y la forma en que sus ojos se iluminaron y sus mejillas se llenaron de pastel hizo que su corazón latiera más rápido. Fue raro. Muy raro. El sueño más raro que ha tenido en toda su vida, con diferencia. Amaneció sudando, pero por motivos diferentes a la pesadilla de anoche. Se incorporó y Ruby, somnolienta, le dio los buenos días, mientras chillaba. Entonces, ella bostezó. Todo en lo que podía pensar era en ese vívido sueño. Él se sonrojó un poco y casi apartó la mirada de ella. Él le dio los buenos días, tratando de sonar normal, pero no creía haberlo logrado. Ruby probablemente no lo notó solo porque todavía estaba medio dormida. No sabía cómo su cerebro había logrado inventar ese sueño, pero tampoco quería saberlo. Fue demasiado vergonzoso. En ese momento, estaba contento de que nadie, y mucho menos Ruby, se enterara. Hicieron su rutina normal. Entró al baño para cambiarse de ropa y esperó hasta que le dieron el visto bueno para salir. Todos se estaban preparando para el próximo festival vital, pero aún así, había clases. El profesor Port seguía sin cambiar, lo que lo exasperaba. No había venido a Beacon para escucharlo divagar sin parar, y apenas enseñarles nada. Las historias en sí mismas eran medianamente educativas, pero era imposible decir cuándo comenzaron las mentiras o si había algo de verdad en ellas en primer lugar. Las clases, en general, transcurrieron con normalidad. Por la tarde, siguió a las chicas hasta Vale, porque Weiss quería ir al muelle a saludar a los estudiantes que venían de Bakuo al festival. El festival vital era un símbolo de paz y unidad. No era del todo cierto, ni mucho menos, pero al menos podía apreciar la idea detrás de eso. Aún así, él realmente no tenía ningún interés en eso. Siguió a las chicas porque se suponía que debía hacerlo, ya que eran un equipo, pero sobre todo porque le caían bien las tres, incluso Weiss, y no tenía nada mejor que hacer. Sin embargo, fue agradable.
Aún faltaban meses para el festival, pero le gustaba ver a la gente de Vale preparándose para recibir a gente de todo el mundo con una sonrisa en la cara. Lo animó. Y Weiss pensó lo mismo, aparentemente. Ella estaba sonriendo ampliamente. Ahora que lo pensaba, se dio cuenta de que apenas la había visto sonreír desde que la conocía. Lo cual fue raro. Pero solo lo hizo más feliz de que existiera el festival, sin importar cuál fuera la razón por la que ella sonreía. Realmente debería sonreír más a menudo. Tenía una bonita sonrisa. Era una pena que la mayor parte del tiempo estuviera cubierto detrás de su frío exterior. Pasaron por encima de un cartel que decía Bienvenidos a Vale. El Festival Vital. Oh, esto es absolutamente maravilloso. Creo que nunca te había visto sonreír tanto, Weiss. Ruby dijo, y se rió entre dientes. Me está extrañando un poco. Weiss se volvió hacia ella. A pesar del comentario de Ruby, su sonrisa no decayó en lo más mínimo. Eso fue, realmente extraño, en realidad. ¿Cómo no sonreír? Un festival dedicado a las culturas del mundo. Habrá bailes. Desfiles. Un torneo. Oh, la cantidad de planificación y organización que se dedica a este evento es simplemente impresionante. Se volvió de nuevo y siguió caminando. ¿Sabes? Shirou dijo, sonriendo. Eres un poco lindo, a veces. Realmente deberías sonreír más a menudo. Oh, cállate. Espetó, sonrojándose. Oh, bien. Esperaba no haberla cabreado demasiado y arruinado su buen humor. No les tomó mucho tiempo llegar a los muelles. Ruby hizo gárgaras y se pellizcó la nariz. Huele a pescado. Bueno, ¿a qué crees que olerá? Dijo, pero su atención no estaba en ella, desde una vez. Miró a Blake. Era poca cosa, de verdad. No vale la pena considerarlo. Pero ella parecía complacida por el olor, y eso, junto con su desconfianza, le hizo pensar que tal vez ella realmente escondía algo detrás de ese moño. Orejas de gato. Se preguntó qué diría él para mejorar las cosas para ella, para que pudiera mantener la cabeza en alto y mostrar con orgullo lo que era el mundo. Pero no había palabras para eso. Blake no confiaba en la humanidad, y eso era por una buena razón. Esto no se resolvería tan fácilmente como sucedió con Ruby. Lo que estaba quemado en el corazón de Blake, no lo sabía, y nunca lo sabría. Sí, pero, Ruby se atragantó. Es repugnante. No sé cómo puedes soportarlo. Escuché que los estudiantes que visitan Bakuo llegarán en barco hoy. Y, como representante de Beacon, siento que es mi deber solemne darles la bienvenida a este magnífico reino. Ella quiere espiarlos para tener la ventaja en el torneo. Dijo Blake. Wei se burló alegremente. No puedes probar eso. Ella dijo. Pero para él, esas palabras eran prueba suficiente. Aunque era bastante raro. No es como si ella fuera a aprender mucho observándolos y, en cualquier caso, no estaba en contra de las reglas ni nada, que él supiera, así que no tenía ninguna razón para ocultarlo. Oye. Alguien gritó. Detén a ese fauno. Shirou se tensó. Alguien necesitaba ayuda. No sabía quién era, exactamente, si el humano o el fauno, pero no le importaba en este momento. Corrió por él. Las chicas lo siguieron. Un mono faunus corrió a lo largo de un bote y saltó desde el borde hacia un poste de luz. Aterrizó sin esfuerzo en la parte superior, en cuclillas. Gracias por el viaje, muchachos. Dijo, y se rió. Las manos de Shirou se apretaron en puños, pero se recordó a sí mismo que no sabía la historia completa. Necesitaba sacarlo de ahí. Si resultaba que no tenía una buena razón para lo que había hecho, lo arrastraría personalmente y le haría pagar a los marineros. Eres un polizón inútil. Gritó otro marinero. Como si no lo hubiera escuchado, el fauno usó su cola para colgarse de un poste de luz en reversa mientras pelaba un plátano. Oye. Habrían atrapado a un polizón inútil. Soy un gran polizón. Dijo, comió el plátano en un instante, y luego saltó de los muelles aquí y aterrizó cerca de donde estaban. Corrió por él. Era muy rápido, pero Shirou podía alcanzarlo. Incluso si parecía que se alejaría de él, solo podía usar los destructores de su espada para conseguirlo. Dio un paso hacia adelante. Cuando el fauno pasó cerca de ellos, giró la cabeza y le guiñó un ojo a Blake. Eso lo hizo dudar, por un segundo. El tiempo suficiente para que el mono faunus se escapara. Maldita sea. Dijo, luego chasqueó la lengua. No tuvo tiempo de pensar en lo que significaba ese gesto. Tenía que alcanzarlo. Empezó a correr tras él.
El Faunus aún no había doblado la esquina, así que si se apresuraba aún podría alcanzarlo. Unos momentos antes de llegar allí, dobló la esquina. Cuando él mismo dobló la esquina, no estaba a la vista. Miró y miró, pero no captó ni la más mínima vista. Sintiéndose estúpido, repitió: «Maldita sea». Oyó que el resto de su equipo se detenía detrás de él. Se escapó. Shir dijo: «Maldita sea». «No te preocupes, Shirou». Ruby dijo. Simplemente hizo autostop sin pagar. No es como si hubiera matado a alguien o algo. Lo sé, pero aún así, quería arreglar las cosas, o al menos entender la razón por la que lo hizo y, si era buena, mejorar su situación. Pero ahora, ¿la razón? Weiss interrumpió. Ese bribón de cola de mono no necesita razón. Simplemente no tiene respeto por lo que es correcto. Cree que puede hacer lo que quiera porque los de su especie están oprimidos. Para. Blake gritó. ¿Qué? Weiss gritó de vuelta, incredulidad clara en su expresión. Él no es un bribón, es una persona. Oh, lo siento. ¿Quieres que deje de referirme al bote de basura como un bote de basura? ¿O a esta farola como una farola? Weiss parecía estar listo para comenzar a gruñir. La situación se estaba yendo más de las manos por momentos. No, para ser honesto, ya parecía insalvable. Apenas podía creer que las cosas hubieran ido tan bien unos minutos antes. Para. Claramente violó la ley. No puedes discutir con eso. Él solo, bien. Shirou la interrumpió, antes de que pudiera decir algo desagradable. Vamos a calmarnos. Somos un equipo. Tenemos que mantenernos unidos. Esto simplemente no es bueno. Entonces hazle entender que no es más que una mocosa malcriada. Exigió Blake. ¿Cómo da? Weiss se veía absolutamente asesino. Esto no fue bueno. Nada bueno, Blake. De repente gritó, para callar a Weiss. Lo sé, ¿de acuerdo? Sé por qué estás tan alterado por esto, pero tienen que entenderse. ¿Crees que ella está siendo deliberadamente maliciosa? ¿Te sabes? ¿Desde cuándo? Desde todo ese lío con Cardin. Pero de todos modos, eso no es lo importante aquí. Solo, ella tiene razones para ello. No sé si son buenas razones, o con qué razones tiene que empezar, pero eso ella los tiene es obvio. Por favor. No te estoy pidiendo que estés de acuerdo, pero al menos trata de llegar a un entendimiento. Todo sería fácil, si solo les dijeras, decirnos que... Ruby interrumpió, frunciendo el ceño. Espera, Blake, tú, se interrumpió. Su expresión se volvió abatida. Se había dado cuenta rápidamente, por supuesto. No esperaba menos de ella. ¿Por qué no nos dijiste? Por gente como ella. Blake gritó, señalando a Weiss. ¿Qué quieres decir con eso? Espera. ¿Te estás diciendo que eres un Faunus? Sí. Blake siseó y le arrancó el arco, así, dejando al descubierto las orejas de gato debajo. Sí, Weiss. Soy un fauno. Bien. Entiendo por qué te ofenderías. Es una persona. Lo entiendo. Lo entiendo, ¿de acuerdo? Pero es un criminal. ¿Cómo diablos puedes justificar eso? No conoces sus circunstancias. No sabes una mierda sobre él. No puedes juzgarlo solo porque es un Faunus. Todo lo que necesito saber es que él lo hizo. ¿Crees que voy a llorar si aparece para tener una historia triste? Los criminales son criminales. Eres escoria. Blake escupió, absolutamente asesino. Al igual que Cardin. Bueno. Si las cosas no habían sido insalvables antes, lo eran ahora. Quería encontrar las palabras correctas para detenerlos a ambos, pero incluso si de repente se volvía suave y afable, no podía arreglar esto por sí mismo. Este era un problema entre los dos, y hasta que llegaran a un entendimiento, al menos, nada cambiaría. Por favor, detén esto. Ruby gritó. Actuaron como si no la hubieran oído. O peor aún, estaban tan atrapados entre ellos que no la escucharon de verdad. No me compares con él. Empujó a una chica Faunus que no hizo nada malo. Tengo razones. Shirou tenía razón en eso. ¿Quieres que te lo diga? Preguntó Weiss. Bueno, lo haré de todos modos. El colmillo blanco ha estado en guerra con mi familia durante años. Y por guerra, me refiero a la guerra. No podía hacer nada más que ver desaparecer a mi familia y mis amigos. ¿Y por qué? Porque algunos idiotas pensaron que la mejor solución para detener su opresión sería unirse y azotar a la humanidad de la faz de la tierra. ¿Me estás diciendo que eres así? ¡No! Por el amor de Dios. Gritó, frustrada.
Solo estoy tratando de sacarte de la cabeza que personas como tú son la causa de que tantos Faunus se unan a Uitefang. Que tienen sus circunstancias, sus historias, sus razones. Pero lo que sea. No importa. Tú no te importa nada más que tú mismo, y yo, ya estoy harto de tus tonterías. Volvió a ponerse el arco, dio media vuelta y echó a correr. La agarró del brazo y tiró de ella hacia atrás. Déjame ir. No, no irás a ninguna parte. Somos compañeros de equipo. Nos guste o no, tenemos que permanecer juntos. Bien. No movió una picazón. Dije bien. Ella gritó. Shirou lentamente quitó su mano de su brazo. Ella no se movió. Ella ni siquiera se movió. Bueno. Él susurró. Bien. Has tomado la decisión correcta. Será mejor que esperes que tengas razón. Ella susurró de vuelta. Hicieron el camino de regreso a Beacon en silencio, dejando completamente de lado su propósito original para venir aquí. Ruby parecía absolutamente angustiado, lo que solo lo lastimó aún más. Maldita sea. Cuando pensaba que la causa de todo esto era que habían oído eso, por mera coincidencia, no podía pensar así. El problema habría surgido eventualmente, sin importar si eso no hubiera sucedido o si ese Monofaunus no lo hubiera hecho. De repente se habían visto obligados a lidiar con eso ahora en lugar de más tarde. Fueron directamente a la habitación. El pasillo estaba vacío, por lo que no había peligro de que alguien se detuviera a escuchar en ese momento. Cerró la puerta y la cerró con llave detrás de él. Wei suspiró mientras se llevaba una mano a la cabeza. Mirar. Dijo, lentamente. He tenido mucho tiempo para pensar en esto, y sí, tienes razón. Lo más probable es que tenga una buena razón para unirse a Uitefang. No cambia el hecho de que lo que están haciendo está mal, pero supongo que puedo entenderlo. Un poco. Shirou estaba asombrado. En el buen sentido. Nunca había esperado que ella superara las palabras de Black en tan poco tiempo, sin ningún tipo de entrenamiento, pero lo había hecho. Dejó escapar un suspiro que ni siquiera sabía que había estado conteniendo. Supongo que eso es suficiente. Black dijo, su tono tranquilo. Muy bueno. Weiss murmuró y resopló. Porque nunca me harías pensar lo contrario. En cualquier caso, todavía estoy un poco molesto porque no confiaste en nosotros al respecto. Ocultarlo de la escuela lo entiendo, pero en eso no podías confiar. Tus propios compañeros de equipo bueno, no es un buen augurio. Pero no importa. Podemos dejar eso atrás. Y entiendo que viendo todo lo que tenías que ver, no querrías arriesgarte. Así que estamos a mano. Ahora, si me disculpas, me voy a la cama. Este día ha sido agotador. Eso es genial. Ruby gritó, mientras se interponía entre ellos. Ahora, extendió sus brazos a un lado. Abrazo de equipo. No lo presiones. Weiss respondió secamente. Demasiado tarde. Todos la abrazaron, apretándola entre sus tres cuerpos. Era un poco raro, pero era el buen tipo de raro. Las únicas personas que realmente sentía cercanas eran Kiritsugu y Taiga Fujimura. Se llevaba bien con Sakura, y también con Shinji, más o menos. Pero al final los había mantenido a distancia. Así que realmente no se podía decir que tuviera amigos. Pero, estaba empezando a darse cuenta de que estas tres chicas tampoco eran amigas. Para él, eran su familia. La imagen que tenía frente a él en este momento, de los tres felices y sonrientes, al menos, él protegería eso con